2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿cómo están? Estamos en una clase más de fortalecimiento del área de Biología-Geografía. Con ustedes se presenta la maestra Maribel Castillo Colque y hoy vamos a revisar el tema de organelos celulares. Bien, una pregunta fundamental en biología es, ¿qué significa estar vivos? Por ejemplo, los seres vivos, como ser las personas, un colibrí, un cactus o una lombriz de tierra, están vivos, mientras que las piedras, las rocas y la arena no. Pero, ¿cuáles son las propiedades fundamentales que caracterizan a todos los seres vivos y los distinguen de la materia inerte o no viva? La respuesta inicia con un hecho básico, histórico en la biología, el establecimiento de la teoría celular. Este hecho ocurre a mediados del siglo XIX y marca una revolución en el pensamiento humano, ya que afirma que todos los seres vivos están constituidos por células, al igual que nosotros. Cada célula que forma nuestro organismo puede crecer, reproducirse, procesar información, responder a estímulos y llevar a cabo una asombrosa variedad de organismos pluricelulares. Contenemos miles de millones o billones de células organizadas en estructuras complejas, pero muchos organismos son solo una simple célula. Si las células son la unidad básica de la materia viviente, nada inferior a la célula puede ser considerado un ser vivo. Los virus, por ejemplo, son paquetes compactos de información genética en forma de ADN o de ARN, revestidos en general por proteínas, pero carecen de la capacidad de reproducirse por sí mismos. En cambio, se copian solo parasitando la maquinaria reproductora. Ustedes han debido observar diferentes tipos de virus, los han debido escuchar. A ver cuáles son, como ser los resfríos, hepatitis, dengue, rabia, poliomielitis, también el SIDA, ¿verdad? Entonces, es muy importante conocer que nos desarrollamos a partir de una sola célula. El cigoto, en 1827, el médico alemán Karl Bahl descubrió que los animales crecen a partir de ovocitos, provenientes de los ovarios de la madre. La fecundación del ovocito por células espermáticas produce un cigoto, una célula visualmente pequeña de 200 micrómetros de diámetro. Todo ser humano comienza como un cigoto en el cual están todas las instrucciones necesarias para construir el cuerpo humano. Ya se ha constituido por aproximadamente 100 billones de células. Bien, ahora, la continua proliferación celular y luego de diferenciación en distintos tipos de células dan lugar a cada tejido de nuestro cuerpo. Una célula inicial resultante de la fecundación genera cientos de diversos y distintas clases de células que difieren en contenido, forma, tamaño, color, movilidad y composición de la superficie. Los genes controlan la diversificación celular para constituir diferentes clases de células, por ejemplo, musculares, dérmicas, óseas, neuronas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, etc. Esto no es suficiente para producir un organismo y a la vez las células deben organizarse en tejidos como ser los órganos, aparatos o sistemas que constituirán un nuevo ser vivo. Es muy importante también conocer sobre la historia de la biología celular. Ustedes sabían que por lo general las células son muy pequeñas para observarlas a simple vista. Fue gracias a la invención
del microscopio en el siglo XVII, que se les pudo observar a partir de ese momento durante de cientos y miles de años todo lo que se supo sobre las células. Se descubrió con este instrumento la invención del microscopio óptico. Dependió de los avances en la producción y perfeccionamiento de los lentes de cristal. Las células fueron descritas por primera vez en 1665 por el científico inglés Robert Hooke en su libro Micrografía. Utilizando un microscopio que él mismo fabricó, observó un delgado corte de trozo de corcho, dibujó y describió lo observado. Hooke eligió el término célula porque el tejido le recordaba las pequeñas habitaciones, ya sea o celdas, en las que viven los monjes. Curiosamente, lo que Hooke observó no era realmente células vivas, sino las paredes celulares que quedaron después de que murieran las células vegetales del corcho. Ahora vamos a ir conociendo un poco más sobre los organelos celulares, ya sean sus características y sus funciones. El citoplasma es el fluido gelatinoso que llena el interior de una célula delimitada por la membrana celular. Está compuesto por agua, sales y otras moléculas orgánicas. Su función es albergar los organelos celulares, contribuir al movimiento de estos componentes y albergar el desarrollo de diversos procesos metabólicos. El citoesqueleto o esqueleto del citoplasma es un armazón formado por una densa red de fibras de proteínas que proporciona a las células resistencia mecánica y soporte importante para mantener la forma, capacidad para moverse, transportar materiales dentro de la célula y el movimiento de organelos. Por lo tanto, el citoesqueleto se compara con frecuencia con los huesos y los músculos de un animal. El núcleo. Debido al tamaño del núcleo, el más grande de los organelos y en que la mayoría de las células se encuentra ubicado en una posición relativamente fija, próxima al centro de la célula. Algunos de los primeros investigadores supusieron mucho antes de que se dispusiera de evidencia experimentales que el núcleo funcionaba como centro de control. El nucleolo. La mayoría de los núcleos poseen una o más estructuras compactas denominadas nucleolos. Los nucleolos pueden llegar a representar un 25% del volumen total nuclear. Un nucleolo es una región oscura de la cromatina, donde el ARN ribosomal es sintetizado y las subunidades de los ribosomas son ensambladas. Los ribosomas son la maquinaria celular donde se sintetizan las proteínas. Un ribosoma es un gran complejo macromolecular compuesto por más de 50 proteínas diferentes. En ahí están las proteínas ribosómicas y también varias moléculas de ARN, denominadas ARN ribosómicas. Los ribosomas miden entre 15 y 30 nanómetros. Bien, el retículo endoplásmico rugoso. El término rugoso se refiere a la apariencia de este organelo en las micrografías electrónicas. La rugosidad resulta de la presencia de ribosomas adheridos, los cuales se observan como gránulos oscuros sobre la superficie externa del retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico liso se refiere a las regiones del retículo endoplasmático que no tienen ribosomas adheridos a su membrana, por lo que presenta una apariencia lisa. Las enzimas de las membranas del retículo liso catalizan la síntesis de muchos lípidos, como ser fosfolípidos y colesterol. Las vesículas.
Su función es almacenar, transportar o digieren productos y residuos celulares. Son una herramienta fundamental de la célula para la organización del metabolismo. Se pueden encontrar en las células eucariotas, tanto en animal y vegetal. El aparato de Golgi es conocido también como cuerpo o complejo de Golgi y fue descrito por primera vez en 1898 por el microscopista italiano Camillo Golgi, quien encontró una forma de teñir específicamente este organelo tanto en las células vegetales como animales. El microscopio electrónico ha revelado que el aparato de Golgi está constituido por una serie de pilas de sacos membranosos aplanados. Los lisosomas son pequeños sacos membranosos que contienen enzimas digestivas responsables de degradar ciertos compuestos que se han tornado obsoletos para la célula o el organismo. Los lisosomas se encuentran dispersos en el citoplasma de la mayoría de las células, tanto en animales, siendo exclusivo de estas células. Estos organelos varían en tamaño y forma. Los peroxisomas deben su nombre a que las primeras enzimas que se descubrieron en su interior fueron las peroxidasas, aunque pueden contener más de 50 enzimas diferentes. Los tipos de enzimas presentes y su concentración varían dependiendo del tipo celular y del estado fisiológico de la célula. Los peroxisomas participan en una variedad sorprendente de reacciones metabólicas. Las mitocondrias son organelos complejos, altamente especializados en la producción de energía. Es en ellas donde se produce la mayor parte del ATP celular. Mediante el proceso de respiración celular, se localizan prácticamente en todas las células eucariontes, donde pueden llevar o ocupar hasta un 25% de volumen del citoplasma. Las vacuolas son sacos grandes aislados, rodeados de membrana. La membrana de la vacuola es parte del sistema endomembranoso y se le da el nombre de tonoplasto. El término vacuola significa vacío, es decir, estos organelos no tienen estructura interna. Los centriolos, las células animales y la mayoría de las células prototistas contienen centrosomas constituidos por dos centriolos acomodados perpendicularmente uno del otro. Un centrosoma es el principal centro organizador de microtúbulos de la célula. Antes de dividirse una célula animal, los centriolos se replican y durante la división celular se separan. Los cloroplastos son organelos verdes, grandes, que se encuentran solo en las células de plantas y algas. Las células de animales y de hongos carecen de ellos. Presentan una estructura compleja, ya que además de los membranas que los rodean, poseen membranas internas apiladas que contienen el pigmento verde de clorofila. Actualmente la biología celular es una ciencia rica e integradora que reúne las siguientes disciplinas, como ser la bioquímica, la biofísica, microscopía, genética, fisiología, computación y biología del desarrollo. Cada uno de estos campos tiene su propio interés y estilo de experimentación. Bien, hasta aquí es la clase y nos vemos en una siguiente. Hasta luego. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.